Muchas personas conocen a Nikola Tesla por sus grandes avances en el campo de la electricidad, pero pocos saben que también investigó los misterios más profundos de la vida humana. Tesla no solo fue un inventor genial, sino también un pensador espiritual cuyas ideas filosóficas iban más allá de los límites de la ciencia de su tiempo. Hoy exploraremos un tema fascinante que mezcla ciencia, espiritualidad y las ideas asombrosas de Nikola Tesla. No obstante, a medida que revisamos estas interesantes teorías, es esencial saber distinguir entre lo que solo es información y lo que realmente es el centro de nuestra vida, nuestra fe en Dios. Aunque aprender distintas perspectivas sobre el universo y sus secretos puede ser enriquecedor, nunca debemos perder de vista que nuestra verdadera guía y fuente de vida es nuestra fe en Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, y los principios que se encuentran en las Escrituras. Dicho esto, uno de los puntos más interesantes en el pensamiento de Tesla fue su idea sobre Jesús y la Biblia. Tesla no veía a Jesús solo como una figura religiosa o divina, sino como alguien que conocía los secretos más profundos del universo. Según Tesla, Jesús no realizaba milagros mediante intervención divina, sino que utilizaba un conocimiento avanzado de las fuerzas naturales y las leyes del cosmos. Esta idea chocaba tanto con las creencias científicas como religiosas de su época. Tesla creía que los milagros mencionados en las Escrituras, como la multiplicación de los panes y los peces, podrían tener explicaciones científicas que aún no comprendemos completamente. Según Tesla, Jesús había llegado a entender tanto las leyes de la materia y la energía que podía controlarlas para realizar sus actos. Para Tesla, los llamados milagros no eran intervenciones de origen divino, sino el uso de principios físicos avanzados que solo aquellos con un gran conocimiento de las fuerzas invisibles del universo podían acceder. Tesla veía la Biblia no solo como un libro religioso, sino como una fuente de sabiduría oculta. Creía que los antiguos autores de la Biblia tenían un conocimiento profundo de las leyes del cosmos que quedó plasmado en los relatos sagrados. Tesla argumentaba que eventos como la creación en 6 días o la separación del Mar Rojo no eran solo metáforas, sino representaciones simbólicas de fenómenos cósmicos y fuerzas naturales que aún no entendemos por completo. Por ejemplo, Tesla pensaba que los días de la creación descritos en el Génesis podían representar etapas en el desarrollo del universo. Fases que podrían estar conectadas con principios científicos como la interacción de fuerzas electromagnéticas o gravitacionales. De manera similar, Tesla consideraba que el relato de Moisés dividiendo el Mar Rojo podía explicarse por fenómenos naturales, como vientos intensos o cambios en las placas tectónicas. Tesla estaba convencido de que la ciencia y la religión no eran opuestas, ambas buscaban las mismas verdades fundamentales sobre el universo. Para él, la ciencia era una herramienta para explorar las leyes divinas que rigen el mundo, mientras que la Biblia era un depósito de pistas sobre cómo funciona el cosmos. Tesla creía que, si pudiéramos descifrar correctamente los símbolos y metáforas de los textos sagrados, podríamos descubrir conocimientos científicos que aún no comprendemos. Esta creencia, de que detrás de cada fenómeno natural y cada avance científico había un propósito espiritual más profundo, es lo que lo separaba de muchos de sus contemporáneos. Para Tesla, la búsqueda del verdadero conocimiento iba más allá de la ciencia basada en experimentos y observación, y debía incluir también la comprensión de la energía espiritual que fluye en todo el universo. Esta, en su opinión, era la clave para descubrir los misterios del cosmos y, en última instancia, comprender a Dios. Tesla creía que Jesús, al dominar las fuerzas de la naturaleza, representaba una unión perfecta entre lo divino y lo físico. Para Tesla, los antiguos, especialmente los que escribieron la Biblia, tenían acceso a una sabiduría superior que les permitía comprender profundamente las leyes que gobiernan el universo. Sin embargo, con el tiempo, esta sabiduría se había perdido o malinterpretado. Tesla veía la Biblia no solo como un texto espiritual, sino también como una fuente de conocimiento sobre las fuerzas que moldean la realidad. Según él,
Jesús no solo entendía las leyes de la energía y la vibración, sino que las escrituras mismas contenían principios que, si se lograban entender correctamente, podrían transformar nuestra manera de ver el mundo. Tesla pensaba que la ciencia moderna había sido muy rápida en descartar los antiguos textos religiosos, tratándolos como meras mitologías. Para él, la humanidad aún no estaba preparada para comprender las profundas verdades que estas historias ocultaban. Tesla veía su trabajo en la ciencia como una extensión de la búsqueda espiritual que los antiguos habían comenzado. Creía que mientras más avanzamos en nuestro conocimiento de las leyes físicas, más nos acercamos a entender lo divino. Para Tesla, los descubrimientos científicos no solo explicaban el funcionamiento del universo, sino que también revelaban aspectos esenciales de Dios. Esta idea de que la ciencia y la religión no estaban en oposición, sino que eran caminos diferentes hacia una misma verdad, era fundamental para Tesla. En lugar de ver la fe y la ciencia como opuestas, las consideraba herramientas complementarias que nos ayudan a desentrañar los misterios más profundos del universo. Tesla dejó una reflexión muy profunda sobre cómo la ciencia puede ayudarnos a descubrir las verdades eternas que están presentes tanto en el universo como en los textos sagrados. Creía que para lograr una visión completa de la realidad, tanto la ciencia como la religión eran necesarias. En su opinión, una no podía existir sin la otra. Aunque Tesla tenía una visión particular de Jesús y la Biblia, es importante recordar, desde la perspectiva cristiana, que los milagros y las enseñanzas de Cristo son manifestaciones del poder y la voluntad de Dios. Mientras que la ciencia puede ayudarnos a entender la creación, nuestra fe en Jesucristo nos conecta directamente con la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Jesús no es solo un sabio o maestro, sino el Salvador del mundo y la máxima revelación de Dios para la humanidad. Para Tesla, la religión y su simbolismo ocultaban un conocimiento espiritual profundo, mientras que la ciencia era el medio para explorar el universo físico. Ambas, según él, eran esenciales para comprender el cosmos. Aunque la fe y la ciencia parecieran seguir caminos separados, Tesla creía que al final se encontrarían, proporcionando una visión completa de la realidad. Un ejemplo de esta convergencia era su fascinación con los números 3, 6 y 9, que él consideraba claves del universo. Para Tesla, estos números representaban patrones vibratorios que estructuraban el cosmos. El 3 simbolizaba la base de la creación, el 6 representaba el orden que mantenía el universo y el 9 simbolizaba la energía divina que fluía a través de todo. Estos números, en su mente, no eran solo cifras matemáticas, sino símbolos de un diseño divino. Tesla pensaba que, al descifrar el significado de estos números en las escrituras, podríamos desbloquear un conocimiento infinito sobre cómo funciona la creación. Este enfoque sugería que los autores bíblicos tenían un conocimiento avanzado de estas verdades y las codificaron en los textos sagrados, esperando que aquellos con la disposición correcta pudieran descubrirlas. Para Tesla, la Biblia no solo ofrecía lecciones morales y espirituales, sino también un mapa secreto que contenía los secretos del universo. La pregunta sigue siendo, ¿fue Tesla un visionario que descubrió un código oculto en las escrituras o simplemente un científico creativo que encontró conexiones que otros no veían? Lo que es seguro es que Tesla dedicó su vida tanto a la ciencia como a la búsqueda espiritual, convencido de que ambas eran necesarias para lograr una comprensión completa de la realidad. Tesla estaba convencido de que la Biblia y otros textos sagrados contenían conocimientos que, si se lograban interpretar correctamente, podían cambiar radicalmente el futuro de la humanidad. En su visión, tanto el mundo espiritual como el físico estaban conectados por fuerzas que apenas comenzamos a comprender, y una de las claves para entenderlas era el éter. Para Tesla, el éter no era solo una teoría de la física, sino la esencia de la energía que impregnaba todo lo que existe, desde las partículas más pequeñas hasta las estrellas más lejanas. Este éter conectaba lo visible con lo invisible y Tesla lo consideraba un vínculo entre la ciencia y la espiritualidad, un puente hacia lo desconocido.
Tesla veía el éter como una especie de red vibratoria que unía todos los elementos del universo, permitiendo el flujo de energía e información a lo largo del tiempo y el espacio. Para él, este concepto era clave para entender y controlar las fuerzas del cosmos. Creía que si pudiéramos explorar esta energía cósmica, podríamos desbloquear nuevas formas de interactuar con la realidad, como generar energía sin límites o alcanzar un entendimiento más profundo de nuestra existencia. El éter no solo representaba un avance tecnológico, sino también un recurso para el crecimiento espiritual. Tesla pensaba que la comprensión total del éter permitiría que la ciencia y la espiritualidad se reconciliaran, mostrando que las leyes de la física y las experiencias espirituales no estaban en conflicto, sino que eran partes de un mismo todo. Tesla estaba convencido de que, al dominar el éter, la humanidad podría manipular la materia, encontrar nuevas fuentes de energía e incluso descubrir los secretos de la conciencia y de la vida misma. Relacionaba esta comprensión del éter con Jesús, a quien no solo veía como una figura religiosa, sino también como alguien que había dominado el conocimiento de lo físico. Para Tesla, los milagros que se le atribuyen a Jesús no violaban las leyes naturales, sino que eran el resultado de un conocimiento profundo sobre la energía y la vibración. Según Tesla, Jesús tenía un control absoluto sobre las fuerzas invisibles del universo, lo que le permitía realizar actos que parecían imposibles para los demás. Por ejemplo, Tesla creía que cuando Jesús curaba a los enfermos, en realidad estaba restaurando el equilibrio vibratorio en el cuerpo humano, usando las frecuencias energéticas adecuadas para devolver la salud. Para Tesla, esto no era magia, sino una ciencia que aún está fuera de nuestro entendimiento. Así, él veía en Cristo no solo una figura divina, sino a alguien que aplicaba un conocimiento superior para cambiar tanto el mundo físico como el espiritual. Tesla también pensaba que Jesús desafió la gravedad al caminar sobre el agua y que usó principios electromagnéticos para multiplicar los panes y los peces, lo que le permitía manipular la materia de formas que aún no comprendemos completamente. Para Tesla, estos eventos, que en la tradición religiosa se describen como milagros, eran manifestaciones de un conocimiento superior sobre las fuerzas del universo. Jesús no era solo un hacedor de milagros, sino un maestro de la energía, que comprendía las vibraciones y las fuerzas invisibles del cosmos con una precisión mucho mayor a la de su tiempo. Esta fusión de ciencia y espiritualidad ofrecía, para Tesla, una nueva manera de entender tanto el universo físico como lo divino. Tesla dedicó su vida no solo a explorar los límites de la ciencia, sino también a los misterios espirituales que encontró en textos antiguos. Creía que estos escritos contenían claves que, si se descifraban, podrían llevar a la humanidad a avances tanto científicos como espirituales. Su visión del éter y su interpretación de los milagros de Jesús reflejaban su creencia de que la ciencia y la fe no estaban separadas, sino que, en el fondo, compartían el mismo objetivo: descubrir las verdades esenciales del universo. Desde una perspectiva cristiana, es importante recordar que Jesús no solo tenía un profundo conocimiento del universo físico, sino que era el Hijo de Dios, con una naturaleza divina. Los milagros de Cristo no eran solo fenómenos naturales, sino actos de amor y compasión divina que revelan el plan de salvación de Dios para la humanidad. Para Tesla, el universo era una gran red de fuerzas invisibles, y tanto la ciencia como la religión eran esenciales para entender esa conexión divina. Para él, el dominio del éter y de las vibraciones era la clave que unía a ambos mundos y abría el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad. Tesla incluso llegó a sugerir que Jesús, hace más de 2000 años, ya tenía respuestas que apenas estamos empezando a redescubrir. Su visión de Jesús desafiaba las creencias religiosas tradicionales y planteaba la posibilidad de que sus enseñanzas fueran una forma avanzada de ciencia que solo ahora comenzamos a entender. En el centro de esta creencia estaban los números 3, 6 y 9, que Tesla consideraba los códigos fundamentales del universo. Según él,
Estos números contenían los secretos más profundos de la existencia y se reflejaban en la geometría sagrada, en los patrones de la naturaleza y en los ciclos cósmicos. Tesla creía que la humanidad estaba atrapada en una visión limitada de la realidad y que no era capaz de ver el poder que se escondía detrás de estos números. Pensaba que, si lográramos descifrar estos códigos, podríamos descubrir conocimientos que transformarían nuestra comprensión del universo, incluso llegando a entender el diseño detrás del ADN. Para él, estos números no eran solo matemáticos, sino símbolos espirituales que revelaban los secretos del tiempo, el espacio y la conciencia humana. Nikola Tesla fue mucho más que un inventor brillante, fue un visionario adelantado a su tiempo. Sin embargo, muchas de sus ideas más revolucionarias fueron ignoradas o descartadas. Tesla hablaba de un éter que conectaba todo lo que existe, de una energía infinita y de una profunda comprensión de las fuerzas invisibles del universo. Pero sus ideas eran demasiado avanzadas para su época. Tesla no veía la Biblia ni los textos sagrados como simples libros religiosos, sino como documentos que ocultaban verdades científicas importantes. ¿Qué habría pasado si hubiéramos entendido lo que Tesla reveló sobre los secretos ocultos en las Escrituras? ¿Y si sus teorías sobre la energía divina y las leyes detrás de los milagros de Jesús se hubieran explorado más allá de la fe? Quizás habríamos logrado unir definitivamente la ciencia y la espiritualidad. ¿Qué habría ocurrido si hubiéramos aceptado las ideas de Tesla sobre la energía libre y el éter? Tesla pensaba que este campo de energía, que conecta todo lo que existe, podría haber transformado nuestra comprensión de la realidad. Si hubiéramos adoptado sus ideas sobre la conexión cósmica y el poder de los números, nuestra ciencia y espiritualidad habrían tomado un camino completamente diferente. Es posible que vivamos en un mundo que ha perdido una oportunidad invaluable, que las fuerzas que Tesla intentaba liberar hayan sido olvidadas o suprimidas por miedo a lo desconocido. En sus descubrimientos, Tesla no solo quería enseñarnos cómo entender el universo, sino también cómo cambiarlo para siempre. Pero, ¿qué verdades se han perdido con el tiempo? ¿Qué realidades hemos ignorado al no prestar atención a sus ideas sobre la energía, Dios y el cosmos? El legado de Tesla no es solo el de un inventor brillante, sino el de un hombre que vislumbró un futuro donde la ciencia y la religión estarían en perfecta armonía. Para él, comprender el universo requería que ciencia y fe trabajaran juntas. Su visión revolucionaria sugiere que para desentrañar los mayores misterios de la existencia, debemos mirar tanto hacia la ciencia como hacia la fe. Hoy, más que nunca, es importante reflexionar sobre lo que hemos perdido al no seguir las enseñanzas de Tesla sobre Dios, la Biblia y el universo. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por las teorías de Tesla, ideas que desafían nuestras concepciones tradicionales sobre la ciencia, la religión y la realidad. Aunque las ideas de Tesla son intrigantes, como cristianos, sabemos que las enseñanzas de Jesús son una verdad que va más allá de cualquier comprensión humana. Sus milagros no solo mostraron un dominio sobre las fuerzas naturales, sino que revelaron su divinidad, su amor y el plan de salvación de Dios. La ciencia es una herramienta muy valiosa, pero nuestra fe en Jesucristo nos lleva a una verdad que trasciende lo físico, la verdad de la salvación y la vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿crees que Tesla realmente descubrió algo que todavía no comprendemos? ¿Es posible que los milagros de Jesús tengan una explicación científica? ¿Podría la unión de la ciencia y la fe darnos una comprensión más profunda del universo? Nos encantaría saber tu opinión.